de Greta, y para mí es un honor iniciar el segundo día de actividades de nuestro segundo encuentro internacional y sexto Foro Nacional de Hipertensión Arterial Greta. Vamos a iniciar este día de actividades, ayer tuvimos mucha actividad con los talleres de inteligencia artificial y variabilidad de presión. Hoy sí iniciamos las actividades híbridas, tenemos gente aquí, muchas gracias por acompañarnos, y también estamos conectados en vivo a través de nuestro canal de YouTube, así que saludamos a todos los colegas que nos están viendo. Y pues vamos a iniciar, como siempre, Greta, con un panel muy importante, y tengo el honor de iniciar formalmente las actividades académicas del foro, y con este tema que hemos trabajado en Greta desde el año pasado y que es Macarena, nuevo enfoque en hipertensión arterial. Y para esto contamos con un coordinador, un ponente y un panel de discusión de lujo. Primero, como coordinador, al ratito que tengamos las preguntas y respuestas en el panel, estará nuestro amigo, el doctor Luis Alcocer Díaz Barreiro, que no necesita más presentación. Pues saben, él es expresidente de Greta, tiene una trayectoria nacional e internacional en la hipertensión y actualmente es presidente de del ASH, de la Sociedad Latinoamericana de Hipertensión Arterial. Y de ponente, imagínense, tenemos a nuestro maestro distinguido de Greta, maestro de muchos de nosotros, desde pregrado, posgrado, el doctor Eduardo Mini Mendiolea, que nos va a dar el tema. Y de panel de discusión, quiero agradecer también, imagínense, el doctor Enrique Gómez Álvarez también, fundador de Greta, miembro distinguido de Greta, profesor distinguido de Greta de muchos de nosotros, la autora Silvia Palomo, nefróloga también, miembro distinguida de Greta, y quiero agradecer al presidente de la Asociación Mexicana para la Acción de la Aterosclerosis, el AMPAC, al doctor Juan José Parcero, quien nos va a hacer el favor, lamentablemente por cuestiones de agenda no nos pudo acompañar de forma presencial, pero nos va a acompañar de forma virtual desde la ciudad de Tijuana o San Diego, no de donde esté Juan, pero nos va a acompañar desde ahí. Y sin más preámbulo, doctor Mini, por favor, si nos puede iniciar usted su presentación. El doctor Mini nos pidió, como buen profesor, no quiere estar aquí en un estrado, va a estar desde afuera. Lo bueno que él está grandote, yo sí tengo que estar acá arriba, pero él está grandote y va a podernos dar la plática de Macarena, el nuevo enfoque en hipertensión arterial. Un aplauso al doctor Mini. Muchas gracias, doctor, y buenos días a todos. Gracias, Héctor. Buenos días a todas y a todos. Es un placer y un honor estar en este evento académico, y muchas gracias a Héctor, muchas gracias a toda la banda de Greta, y gracias a ustedes por su asistencia. Voy a comenzar esta plática con dos temas que al parecer no son parte del tema central, y sin embargo sí lo son y en forma esencial. Dice un alumno y amigo mío, el doctor Carlos Fernández, que los viejos, las viejas y los viajes ilustran. Y ahora en un reciente viaje a Ensenada me topé con dos conceptos interesantes que me hicieron meditar. Uno de ellos se lo oí a nuestro amigo Luis Alcocer, diciendo que el concepto de Macarena es un conjuro. Vean la reverencia. Le encontré el mejor marco posible en el mercado, dos ramas de laurel y una corona para demostrarme la pleitesía que le tenemos todos, sobre todo por su edad. Él dijo, es un conjuro, y entonces él tiene una inteligencia muy aguda, pero un poco en espiral, un poco churrigueresca, y contrasta con la mía. No es tan grande ni con mucho. Yo soy plano, como todos los fisiólogos, tenemos una mente de dos planos, X, Y, ¿no? Entonces no lo entendí y corrí al cuarto, y entonces encendí la computadora y vi que el sustantivo conjuro pues no aplica porque pues, no estamos jurados,
fórmula mágica que dice, recita o sirve, pues no estamos, ninguno de nosotros es chamán o mago, y los sinónimos son hechizos, sortilegio, menos aún somos hechiceros, aunque algunas damas lo pensaron así en nuestros tiempos jóvenes. Y el verbo conjurar tampoco, porque pues no estamos ligados, no estamos juramentados como los del Yunque o los del Ku Klux Klan. Y quizá la última, prevenir, alejar o impedir un daño, aplica para nosotros. Porque para mí, cuando me enseñaron el término que acuñó, creo que Martín Rosas, ¿no? Me pareció de una extraordinaria utilidad, que es reunir cosas aparentemente diversas en un solo concepto, con fines de estudio clínico, de tratamiento, pero sobre todo de prevención. Como esos grandes árboles africanos, no recuerdo el nombre, de que tienen muchas frondas, pero una sola raíz. Eso es para mí la importancia, y creo que lo de Luis era un chiste. El segundo concepto se lo oí a una bella dama que nos acompaña, la doctora Mijangos, jefa de cardiología de la raza, que habló de la nueva definición de obesidad que echaron a andar los de la revista Lancet. Entonces, todos estamos descontentos con la clasificación o la definición de la OMS. Es muy ñoña. Una enfermedad crónica compleja definida por depósitos excesivos de grasa que pueden dañar la salud. Lo pudo haber dicho mi tía Isabel, ¿no? Y se basa en la medida de la corpulencia, el índice de masa corporal, desde que Quetelet lo introdujo hace muchos años. Estaba hecho para la corpulencia, no solo para la masa grasa. Y sin embargo, esto pues, se hace en el consultorio. Necesito una cinta y necesito una pesa. Y ha aprendido en el imaginario de los médicos y del público. Y sin embargo, no estamos contentos con ella. Hay otras formas de medir la obesidad. La plicometría que usan pocas gentes es un entrenamiento especial. La cinta métrica fundamentalmente para la cintura o para el índice cintura-cadera o para el índice cintura-estatura que es fundamental en los niños. Y está pues el DEXA utilizando rayos X, que obviamente pues, no puede ser portátil y no puede repetirse diario, aunque no hay mucha radioactividad, es la radiación del 10% de una placa de tórax y comparable a la que tiene uno al ver 3 horas la televisión. Finalmente el porcentaje de grasa entendido a través de la bioimpedancia, que tiene una gran correlación con la DEXA y que es así, inclusive existen modelos portátiles. Existen varias otras formas mucho más certeras de medir la obesidad y su distribución irregular. Entonces, estos amigos hicieron una comisión global. ¿Quién los comisionó? ¿Quién les dio autoridad global? ¿Están representándonos a nosotros? ¿Cuántos grupos mexicanos fueron invitados? No lo sé. Y una definición sumamente abigarrada dice: la obesidad clínica puede provocar daño grave en los órganos diana, causando complicaciones que alteran la vida y potencialmente la ponen en peligro, el infarto, el accidente cerebrovascular en lugar de evento y insuficiencia renal. Y aquí introducen un concepto sumamente peligroso, la obesidad preclínica. Y dije, caray, a ver, clínico es lo que diagnosticamos con los sentidos, con el interrogatorio y la exploración física, ayudados por un termómetro, un manómetro, una pesa, una cinta. ¿Cómo alguien puede concebir el término obesidad preclínica? Mi abuelita con la vista decía, esa muchachita está entrada en kilos, con la vista, clínicamente. No hay forma, es una tontería, es
Es un contrasentido. Y le agregan, con todo y que critican al índice de masa corporal, lo utilizan y agréguele otra cosa. O bien, dice, dos independientemente, aparte del índice, o bien la medición directa a través del DEXA, que es la absorcimetría dual de los rayos X. Y las personas con un MC muy alto, pues ya asumen que es grasa, ¿no? Entonces, la mayor parte de los obesos que conozco yo serían preobesos, porque ni tienen signos, ni tienen síntomas, y tienen una actividad normal. Creo que esto es peligroso porque entonces a la mayor parte de los que están obesos y que están en riesgo grave, les voy a decir, bueno, están en la fase preclínica, no están graves. Es como tener preinsuficiencia cardíaca, preceguera, ¿no? Todavía no estoy ciego. Y fíjense la tontería. Si comparan ustedes el maldecido índice de masa corporal a la izquierda con la grasa corporal medida por DEXA, la relación R cuadrática es el grado de correlación entre las dos variables. 2/3 partes de las veces el índice de masa corporal le atina a la grasa corporal. No es muy bueno, no es muy bueno. Y los fortachones del gimnasio obviamente tienen una corpulencia, pero con músculo, con grasa, y los hinchados con agua. Pero en general, más o menos funciona en la mayor parte de los sujetos. Pero si miden ustedes el DEXA con la grasa corporal medida con aparatitos eléctricos, la correlación es altísima, 0.94. Significa que 94 de cada 100 veces, viendo la grasa corporal, puedo deducir la masa grasa por DEXA, sin necesidad ya de utilizar rayos X, utilizando simplemente los aparatos de electricidad disponibles en el mercado. Y este es un estudio, imagínense, de Pachuca, doctor Martínez Ureña, hizo este mismo ejercicio. No es muy buena la correlación, bueno, 0.66 en la población general, y la correlación es más alta en los masculinos que en las mujeres. Aún así, 0.81 es una correlación sumamente elevada. Entonces, nosotros tenemos otra definición y decimos enfermedad estructural crónica, heterogénea, recurrente y progresiva, que se debe al desbalance, no por el tiroides ni por el estrés, sino el desbalance entre la ingestión calórica y el gasto energético, caracterizada por una expansión del tejido adiposo con acumulación excesiva y distribución anormal de la grasa corporal, frecuentemente, pero no siempre, asociada a disfunción del adipocito. Es que oí otra definición, decir, obesidad no es el aumento de grasa, sino solo cuando disfunciona el adipocito. No, la enfermedad estructural es el aumento de la grasa. Algunas veces, la mayor parte disfunciona y otras veces no. Y esto está asociado a la hipertrofia o hiperplasia, isquemia, necrosis, apoptosis y autofagia. Ahí está la hipertrofia, ahí está la hiperplasia del tejido adiposo. A menudo, no siempre, pero a menudo, se acompaña de resistencia a la insulina, hipersensitismo secundario y a inflamación sistémica y local, estrés nitrooxidativo y disfunción endotelial, triada de arranque del daño vascular y de varias condiciones mórbidas, es decir, ataca a todos los órganos de la economía a través de esos tres. ¿Y cómo empieza esto? Bueno, el tejido grasoso está hecho para almacenar grasa. Comemos y la grasa se acumula ahí como un depósito y tiene un cierto límite, rebasado el cual empieza a depositarse en otros tejidos. Es algo anormal
y nuestro grupo la llama lipotesaurosis, atesoramiento de lípidos. Y luego, ¿cuándo empieza a ser verdaderamente una enfermedad? Pues cuando la angiogénesis, que acompaña todo crecimiento, es menor que el crecimiento. Inclusive hay una corriente de tratamiento oncológico en la cual se suprime la angiogénesis del tumor para que no crezca. Lo mismo, mientras haya angiogénesis, y esto está modulado generalmente por la herencia, el tejido crece normalmente, funcionalmente normal. Cuando se rompe esto, empieza entonces la isquemia del tejido adiposo, la inflamación, la disfunción adipositaria y la muerte inclusive. Esas estructuras coronales son un adipocito muerto rodeado de células inflamatorias. Y lo que quieren decir los ingleses es que se puede tener peso normal, sobrepeso y obesidad con 3 categorías. Dismetabólicos, por lo menos 3 de los 5 elementos del síndrome metabólico. Intermedios, tienen 1 o 2 o totalmente normales. No que la obesidad sea normal. Si es una enfermedad, no puede haber enfermos sanos, obesos sanos, sino que el metabolismo, por alguna razón, no está afectado. 5% de nuestros pacientes obesos tienen normometabolismo y 5% de los delgados tienen dismetabolismo. Esto es mejor y no emplear esos términos fantasmales de lo preclínico. Entonces, en nuestra concepción, en este concepto de Macarena, es un cártel. Y la jefa de jefes es la obesidad, ella es la que manda. Luego existen cárteles locales, los chapitos y los alcocercitos, etcétera, etcétera, en donde existen grandes alteraciones fisiopatológicas, hiperleptinemia, inflamación, hidroxidación, lo que ustedes quieran, grandes síndromes generales, que además causan enfermedades específicas que no matan. La hipertensión no mata en sí, matan las consecuencias de ella. Entonces, hipertensión, hiperglucemia, dislipidemia, apnea, esteatosis, y lo que se me olvidó. Y estos jefes de plaza tienen sicarios, que son ya enfermedades que es así, están atrás de las matazones. La aterosclerosis, por ejemplo, es causada por la dislipidemia, la arteriosclerosis hipertensiva por la hipertensión, la nefrosclerosis, etcétera, etcétera. Y esto sí conduce a los verdaderos balazos. La cardiopatía isquémica, el EBC, la demencia, la ceguera, etcétera, etcétera, que son las víctimas finales de lo que empezó con la obesidad. Y la pura obesidad, independientemente de que si hay otros factores fenotípicos o ambientales, la pura obesidad causa de un lado compresión renal y con ello hipertensión arterial. Ahorita lo analizaremos. Causa inflamación, está atrás de la ahora llamada enfermedad hepática esteatóxica asociada a metabolismo, MASL, y también causa el binomio resistencia a la insulina, hiperinsulinismo, aparte de la disglucemia, causa la triada lipídica, que aunque se enoje Luis, pues el aumento de los triglicéridos aumenta la proporción de las LDL pequeñas y densas, que son las verdaderos agentes aterogénicos. No los triglicéridos en sí, sino estas LDL pequeñas, que aumenta su concentración cuando existe esta triada lipídica. Y vean lo que le hace la obesidad al pobre riñón. Hay grasa adentro, grasa entre la cápsula renal y la cápsula de Cherota, y todavía más hay grasa entre la cápsula de Cherota y la cápsula externa
además de la prensa abdominal, también llena de grasa. Imagínense, en la derecha el pobre riñoncito sepultado en una montaña de grasa, y sobre todo la grasa en el seno renal, que ocasiona una compresión del asa de Henle y de los vasos rectos. No entendemos todavía los mecanismos, parece ser una disminución del flujo en este segmento de la nefrona, o a través de mecanismos de traducción mecánica, no lo sabemos. El caso es que esto ocasiona una activación del simportador que transporta sodio, potasio y cloro del líquido tubular al interior de la célula, que es el que ustedes inhiben con la furosemida. Y por eso cuando dan este diurético aumenta la sección de sodio, de potasio y cloro y causan hiponatremia, hipocalemia y alcalosis hipoclorémica. Entonces, como consecuencia de esto, al túbulo distal llega un líquido todavía más hipotónico que el normal, con menos partículas. Y entonces ahí en la mácula densa existen unas células que captan la osmolaridad u osmolaridad en kilos o en litros, y entonces detectan como que hay una falta de sodio y le mandan una señal a las células justaglomerulares de al lado, productoras de renina, y se activa el eje renina-angiotensina-aldosterona. Todos los obesos tienen activados el eje renina-aldosterona a través de este mecanismo. Y este es el mecanismo fundamental de la hipertensión en el obeso. Durante muchos años dijimos, era otro el sistema, es la insulina en exceso la que causa la hipertensión, porque también la insulina retiene sodio intercambiable en el riñón, induce la hipertrofia vascular y la disminución del radio arteriolar, y también activa el simpático. Y en efecto, tanto la resistencia a la insulina como la triada lipídica causan disfunción endotelial, disminución del NO y hipertensión. Este último mecanismo existe, pero no hay una prueba porque no hay una correlación importante entre los niveles de insulina y la presión arterial. Tal suerte que esto es fundamentalmente, bueno, una cosa sesgada, no enteramente cierta del pasado. Entonces, esta es la relación complejísima entre obesidad e hipertensión. La más importante es lo que ya dijimos, la activación del eje renina-angiotensina-aldosterona, pero también la obesidad enciende al receptor mineralocorticoide, también inductor de grandes cambios. Y otra cosa importantísima es que en la obesidad aumenta la leptina, y la leptina a través del sistema de la proopiomelanocortina y de la hormona estimulante de la melanina en sus receptores MC3 y 4R activan al sistema adrenérgico y se liberan catecolaminas. No en suficiente cantidad como para causar vasoconstricción canalizada, como pasa en el feocromocitoma, pero sí para activar todavía más el eje renina-angiotensina-aldosterona, haciéndose uno de los círculos viciosos de esta condición. Entonces, entran muchos elementos, pero fundamentalmente son la activación del eje renina-angiotensina-aldosterona y del sistema adrenérgico. Y otro que no le gusta a Luis es que, pues, la sal, y la sal es la sal. Les digo a mis alumnos que lo importante es elegir bien a sus padres. Y ustedes heredaron un riñón que maneja bien el exceso de sal, pues entonces, aunque tengan una dieta de chamois con Tehuacán y tomen mucha sal, entonces la natriuresis de presión, el aumento de la presión para eliminar ese exceso de sal, se hace muy pequeña, como en la línea de la izquierda. Pero si heredaron ustedes un mal riñón que no maneja bien la sal, entonces, aunque vivan en el Amazonas y no coman sal, tienen ya de entrada una presión mayor para eliminar la misma cantidad de sal. Y si los transportan a Sao Paulo y comen 8 o 10 gramos de sal,
entonces se va a la derecha y aumenta la presión arterial. Esto pasa en los modelos experimentales de la rata DAL, una resistente, la rata negrita, donde ustedes la cargan de sal y no pasa nada, y le dan diuréticos y tampoco pasa nada, y la rata sensible a la sal, en la cual aumenta la presión con la carga salina y disminuye con el diurético. Y el obeso tiene de entrada una hipertensión sensible a la sal que se agrava cuando la hipertensión y la hiperfiltración característica de la obesidad va matando a las nefronas, haciendo el daño renal, y se agrava entonces la condición de sensibilidad a la sal. No voy a adentrarme mucho en la microbiota, que esa es la comunidad de gérmenes que hay en el intestino. Únicamente cuando están balanceadas a través de una dieta correcta y del no uso indiscriminado y estúpido de antibióticos, los gérmenes de ahí ayudan a nuestra fisiología y sobre todo digieren la celulosa, por ejemplo, y crean ácidos grasos libres de pequeña cadena, butirato, acetato, de que tienen grandes funciones correctas en el organismo. En estas condiciones el intestino es una barrera casi impermeable a los venenos bacterianos, no hay una reacción inflamatoria, y esto se rompe en una cosa llamada disbiosis, cuando en la obesidad se rompe este equilibrio, y entonces aumenta la sensibilidad o la entrada de los bichos, entran sustancias como el LPS, que es un poderoso agente proinflamatorio, y disminuye la producción de los ácidos grasos de cadena corta. Miren, firmicutes y bacteroides son las dos grandes especies que deben estar en equilibrio. Cuando los firmicutes aumentan, entonces hay obesidad, y cuando pasa lo contrario, hay las tres enfermedades de colon irritable, el colon irritable en sí, la colitis ulcerosa, que es únicamente en el colon y superficial, y la enfermedad de Crohn, que es tanto en el intestino delgado y que es profunda. Vean ustedes cómo normalmente en los sujetos delgados predominan los firmicutes sobre los bacteroidetes, y en la obesidad pasa al contrario. Todo esto es la disbiosis, y estos mismos agentes químicos actuando en receptores membranales parecidos a los de la adrenalina, los GPCR, algunos actúan causando vasodilatación y otros actúan al contrario, provocando aumento del sistema nervioso autónomo y también de la renina. Y por otro lado, cuando entran fenómenos inflamatorios, se oxida el LDL, y el LDL oxidado causa disfunción endotelial con producción disminuida del NO y aumento de la endotelina, que es una causa también de vasoconstricción. Y fíjense lo que pasa cuando juntamos la hipertensión con la obesidad. Se duplica o se triplica el riesgo de muerte. Y si le aumentan ustedes al colesterol total, le bajan ustedes el colesterol HDL, le agregan la diabetes y el tabaquismo, el riesgo coronario va aumentando con cada nivel de la presión arterial. Y no solo el riñón causa hipertensión, sino que la hipertensión causa daño renal a través de la hiperfiltración glomerular, la enfermedad glomerular del obeso, disfunciona la triple barrera en el glomérulo, causa daño intersticial y causa cálculos de ácido úrico generalmente. Y vean cómo mientras más alta sea la obesidad, aumenta la incidencia de diabetes, hipertensión y dislipidemia, y cómo varía un poco según la etnia la prevalencia de hipertensión, dislipidemia, hiperuricemia y diabetes, dependiendo de la composición genética de cada etnia. Y estos son datos nuestros no publicados porque
Pues el autor principal se enojó con nosotros y no quiere saber nada de nosotros. Ya sabes quién es. Entonces, fíjense, es una gráfica de árbol donde está puesto el riesgo relativo. Del lado derecho, sujetos con hipertensión, el lado izquierdo sin hipertensión. Los sujetos con hipertensión tienen 6 veces más obesidad, 3 veces más sobrepeso, 2 veces más una cintura expandida, 2 veces más triglicéridos elevados, 2 veces más HDL bajo, disglucemia en ayuna, 3 veces más diabetes, y este índice que nadie nos hace caso, que es un excelente índice de resistencia a la insulina y de dislipidemia aterogénica, hasta 3 veces más elevado. Termino ya diciendo que todos echamos las campanas al aire. 30% de la población adulta tiene hipertensión, decimos. En mi serie ya son 60% están controlados. No, no es cierto. Miren ustedes, cuentan mal la ley de las mitades. Estamos exactamente igual que hace 50 años. La mitad de los pacientes con hipertensión no lo saben. La mitad son tratados, pero solo el 8% son controlados. Si contamos los que no saben, los que sabiendo no son tratados y los que siendo tratados no son controlados. 8%, que esto explica la tragedia de la hipertensión en nuestro país. Y termino con una breve desviación nacionalista. Ya soy viejo, acepten ustedes mis manías. Únicamente recordándoles a quien quiera saber que hace 400 años se llama Golfo de México, y América no es el nombre de un maldito país, sino de todo un continente. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Procedemos a la discusión. Vamos subiendo y para ganar tiempo y aprovechar, ¿cuál es el origen de Macarena? El origen de Macarena es integrar en una sola palabra una cosa que hemos tenido por siempre separados. Vemos por un lado la hipertensión, por otro la diabetes, por otro el daño renal, por otro el daño de los lípidos. Tenemos un especialista para esto, un especialista para el otro, cuando en realidad son una situación común. Es un paquete, un cártel, una confederación, como la quieren llamar, pero son una serie de factores en los cuales se mezcla tanto los factores de riesgo como sus consecuencias. Todos nacemos con esto y la idea es Macarena, ponerlo todo con un solo nombre, porque la palabra es lo más importante siempre. Es la concentración de toda nuestra manera de pensar, se centra en la palabra. Entonces, la palabra Macarena tiene un valor didáctico muy importante. Uno puede decir, no está usted gordito, no gordito, está gordo, no gordo, es prehipertenso, no es hipertenso, tiene dislipidemia, no tiene dislipidemia, sino nos ayuda mucho decirles a la gente, usted vive con Macarena, vive con Macarena. El hecho mismo de no entender bien lo que quiere decir la palabra ayuda mucho. Esto es simplemente marketing. O sea, la palabra Macarena llama la atención. Entonces, uno dice, a ver, no, usted, claro que está gordito, pero usted vive con Macarena. Usted no trae la presión arterial alta, usted vive con Macarena. ¿Por qué? Porque no es solo que traiga la presión alta, sino que trae además esta otra cosa en distintas proporciones. Entonces, nos llama la atención cuando esté en una proporción o en otra. Bueno, la consecuencia fundamental de Macarena es que afecta al final a los órganos fundamentales del cuerpo, y entonces hay el corazón de Macarena, el riñón de Macarena, el tejido adiposo de Macarena, y es una manera de explicarlo muy sencilla que lo entienden hasta los políticos. Entonces, en eso quisiera yo centrar la discusión, si les parece bien. El doctor Mini ya nos habló de la grasa de Macarena. Está con nosotros mi queridísimo amigo Juanito Parcero, que tiene una cara así como de relajado, Hola a todos. de viernes trabajador en Tijuana. Y quisiera preguntarle a cada uno de estas cosas. Ya nos habló, por decirlo de una manera, y ese es exactamente el valor de Macarena, es eso, que lo puedo decir fácilmente. La grasa de Macarena ya nos habló.
el doctor Mini sobre la grasa de Macarena. Ahora quisiera yo preguntarle a Silvia, ¿cómo es el riñón de Macarena? Gracias. Bueno, hace ratito le decía yo a Héctor que en el esquema que nos acaba de poner el doctor Mini sobre los sicarios, pues el riñón representa una de las primeras líneas de ataque del mando general. El riñón realmente, no sé si será sicario o qué será, pero ocupa un lugar primordial dentro de toda la fisiopatología de Macarena. Por eso es que Macarena es un concepto bueno en donde tenemos varios estudios clínicos en donde se ha mencionado que la disminución del peso corporal es algo muy importante para mantener la integridad renal. El riñón de Macarena es un riñón hiperactivo, es un riñón aplastado por la grasa, pero es un riñón que tiene la posibilidad de salir adelante siempre y cuando el peso corporal pueda ser disminuido, lo cual realmente es un reto. Ahora ustedes han escuchado acerca de tratamientos novedosos con tirzepatide, semaglutide y todos estos fármacos que han demostrado la disminución aproximadamente del 20% del peso corporal siempre y cuando te tomes el medicamento, porque al momento en que el medicamento se suspende, pues este beneficio se acaba. Pero si pudiéramos resumir cómo es el riñón de Macarena, pues es la primera línea del mando superior. Es un sicario mayor que definitivamente participa de forma muy activa. Antes de que naciera usted, Silvia, y antes que se dedicara usted al riñón, había que el viejo dicho que el riñón en estas cosas era la víctima o era el verdugo. Seguimos con esta idea, es una víctima de Macarena y es uno de los verdugos principales de Macarena. Claro que sí, el riñón es una víctima, pero en cuanto se convierte en verdugo, es un verdugo tremendo. severo. Todos los verdugos en Macarena son terribles. ¿Por qué? Porque acaban la vida y la acaban antes de tiempo, que ese es el punto. Todos nos vamos a morir, pero no nos moramos antes. Y nos morimos antes porque alguno de los, vamos a ponernos como si fueran todos los caballos en el arrancadero del hipódromo, todos están juntos estos y de pronto suena, se abre la compuerta y hay unos que llegan más rápido y otros después. No es que sea el señor con hipertensión, todos vienen corriendo. Algunos son muy lentos y nunca se manifiestan y otros son muy importantes y se manifiestan antes. Juanito se dedica fundamentalmente a tratar una de las complicaciones fundamentales de Macarena, que es la enfermedad coronaria aterosclerosa fundamentalmente. Juanito, ¿cuál es la relación entre Macarena? ¿Cómo son las arterias de Macarena? ¿Macarena es la mamá de la aterosclerosis? ¿Es la hija de la aterosclerosis? ¿Qué nos puedes decir sobre esto, Juan? Pues mira, es el uno más de los objetivos de la adiposidad visceral, ¿sí? El endotelio vascular. El endotelio vascular afecta arterias de todo el sistema y, como bien lo sabemos, la aterosclerosis mata por lo general por la enfermedad coronaria que genera. Entonces, el tener adiposidad visceral, que estoy de acuerdo con Eduardo, no necesariamente un índice de masa corporal alto denota adiposidad visceral, genera una serie de mecanismos muy parecidos a lo que sucede en el riñón, con infiltración de grasa perivascular, grasa epicárdica, grasa endocárdica, y también el corazón se atrapa y las arterias se afectan. Un paciente con pura adiposidad visceral es un paciente que duplica el riesgo de desarrollar e incrementa la velocidad de tiempo, es decir, la progresión de la aterosclerosis. Yo creo que estoy de acuerdo. La obesidad es la mamá de todos los jefes del cartel y la que dirige los hilos. Y hablando de hipertensión, duplica la prevalencia de hipertensión. Entonces yo creo que es algo que tenemos que tener en cuenta y que es la base de este nuevo constructo. Sí. Recordar que hay dos formas de complicar, bueno, varias formas de Macarena.
Uno es la cardiopatía hipertensiva, otra es la cardiopatía isquémica a través de todos los procesos, pero otra más que depende fundamentalmente de la lipotesaurosis, la infiltración de grasa en el miocardio, allá no en las arterias. También. Cardis, que es una forma bien conocida de enfermedad miocárdica primaria. Secundaria, mejor. Esa es la idea, lo que le voy a preguntar a mi querido Brody, pero antes de eso, porque te voy a preguntar otra cosa, ya la contestó, que sería el corazón de Macarena. El corazón directamente sufre quizás por infiltración grasa, quizás no por infiltración grasa, pero entonces la situación es que miren, este concepto es una derivación de algo que salió en 2024, que es una recomendación del presidente de la American Heart Association para que se englobara todo esto dentro de un síndrome que es el CKM, síndrome cardiorrenometabólico. Está bonito el concepto, pero íbamos a caer igual en el sentido como cayó el síndrome metabólico, una discusión muy grande, no una precisión muy buena, etcétera, etcétera. Entonces se nos ocurrió ampliarlo y ponerlo en relación a todo esto, poniendo como base lo que nosotros vemos, porque somos un grupo dedicado a la hipertensión, tomando como base la hipertensión. Brody, ¿cómo es el corazón y cómo es la hipertensión en Macarena? Antes que eso quisiera decir algo. En los últimos años, los cardiólogos hemos dejado de ser cardiocentristas. Y entonces de pronto nos hemos convertido en macarenos todos, porque hemos abordado primero los problemas metabólicos. El doctor Alcocer es uno de los pioneros cardiólogos de la hipertensión arterial, pues que es el pionero. Y entonces los cardiólogos modernos, pues hay esa tendencia de conectar lo que se llama el síndrome cardiorrenometabólico, que ahora le hemos agregado el intestino y el hígado, porque el hígado, ¿quién iba a suponer que el hígado era parte de la enfermedad cardiovascular? Y de ahí las siglas. Ahora, esto es un trastorno de salud que está conectado. El asunto es que hay que entender que está conectado porque afecta a los sistemas biológicos fundamentales. Y ya lo expresó el doctor Mini, afecta al sistema renina, angiotensina, aldosterona, al sistema adrenérgico, la resistencia a la insulina, la función de la microbiota, el comportamiento del hígado. Y en el centro de esto está la obesidad, ¿no? Entonces, nosotros compartimos, por eso es que una de las lecciones más importantes y de los mensajes más importantes, tanto de este artículo que hace alusión al doctor Alcocer como de nuestra definición, es que los médicos aprendan o aprendamos a unir estas enfermedades, porque además todas ellas comparten mecanismos fisiopatológicos, pero además comparten terapéuticas. Por ejemplo, de la hipertensión arterial que me hace la pregunta Luis, todos sabemos que aquellos personajes que tienen obesidad, cuando reducen la obesidad, reducen todos estos parámetros, ¿no? Mejoran la presión arterial, mejoran sus lípidos, mejoran su glicemia, etcétera, etcétera. Sí, esto es porque se comparten mecanismos fisiopatológicos. Entonces, la lección que uno tiene que tener es que no podemos aislar al riñón y tenemos que volver los nefrólogos. Tenemos que medir las proteínas en la orina de rutina, por ejemplo, ¿no? Para establecer, porque es un marcador muy, muy valioso. Entonces, los cardiólogos y los médicos en general debemos de ver este concepto holísticamente, como se le suele llamar, y ya dejar de que somos puramente cardiólogos para convertir en macarenos todos. Terminamos ya porque nos queda medio minuto. Es muy sabio lo que nos dices y fíjense cómo nos sirve para explicar conceptos que son muy difíciles de entender. ¿Cómo diablos los cardiólogos estamos recetando para la insuficiencia cardíaca medicamentos que son para la diabetes? No lo entiende nadie, o sea, de la manera superficial. Los medicamentos mejores que tenemos actualmente quizás en corazón son medicamentos que fueron inicialmente dados para la diabetes y que resulta además que le pegan a la obesidad.
Fíjense la importancia del concepto y la manera de decir, son tratamientos para Macarena. Termino con lo que debíamos de haber comenzado. En este país, la mitad de los mexicanos mueren por complicaciones de Macarena. 47% de los mexicanos mueren por complicaciones cardiovasculares, complicaciones de la diabetes, complicaciones renales y complicaciones del hígado, que ya no hablamos. Pues muchísimas gracias, mi querido amigo Justo. Bravo.